Me gustaría empezar diciendo que no se me da tan bien contar este tipo de historias. La verdad es que nunca me había ocurrido algo tan particular. Los videojuegos han sido algo presente a lo largo de mi vida, pero recientemente me empezó a llamar la atención un poco más la franquicia de Sonic. Al punto que me empecé a unir a varios grupos y servers para conocer a más fans y saber más cosas sobre esta. Pero en donde estaba más activo era en un server centrado en hablar de varias cosas de la franquicia. Ahí conocí a varias amistades que conservo a día de hoy, y tuve una experiencia agradable dentro de lo que cabe. Pero sobre decir que no fue un camino de rosas, pues hay una razón del por qué escribo esto. Había una persona que solía incomodar bastante a la gente del servidor. Un tal SonixFan11. El cual parecía simplemente otro fan normal, pero de a poco empecé a notar más su extraño comportamiento. A tal punto que la mayoría del servidor le insultaban o simplemente le ignoraban. Al principio me daba algo igual, al fin y al cabo solo era otro usuario un tanto extraño. Pero después de ver cómo cada vez había más gente que se burlaba de él sin que él hiciera algo en concreto, me empezó a dar algo de pena. Sobre todo porque pensaba que probablemente fuera alguien muy joven o algo inocente. Por lo que un día decidí hablarle en privado para conocerlo un poco mejor, y quién sabe, tal vez podría entablar una amistad con él, igual y no perdía nada intentándolo. Entonces le saludé, y al poco nos empezamos a hablar. Los primeros días fueron normales por así decirlo. Quitando algunas cosas que me decía a veces, seguía pareciendo solo un chico algo inocente, diciendo cosas sobre su franquicia favorita. Pero a lo largo de las semanas, nuestras conversaciones se tornaron cada vez más raras. Él empezó a referirse a Sonic como una especie de deidad, cada vez notaba más su algo rara admiración hacia este. Me empezó a decir cosas como que haría cualquier cosa por Sonic, que era un ángel caído del cielo, hasta dijo cosas como que mataría si alguien lo ofendía, incluso me dijo que trato de agredir físicamente a alguien solo por hablar mal de la franquicia. Yo pensaba que no lo decía en serio, tal vez solo tenía un raro sentido del humor. Pero esos comportamientos extraños cada vez se hacían más notorios, hasta me empezó a mandar dibujos raros sobre Sonic y otros personajes de la franquicia, incluso me pasó su DeviantArt con más dibujos así. Pero lo que más me llamaba la atención es que me empezó a tratar de una manera peculiar. Parecía que se estaba burlando de mí o algo así. Admito que puedo llegar a ser algo paranoico, pero a veces sentía que él creía que me faltaba algo o alguien como él, y cosas como el decirme que él se sentía como Sonic y que veía a la gente a su alrededor como personajes de la franquicia, me hacía levantar una ceja. Diría que estuvimos así por un par de meses, en los cuales yo de a poco me intentaba alejar de él por la incomodidad que me daba leer las cosas que decía. Algo que creo que hasta él notó, porque cada vez me preguntaba más cosas extrañas, más intentaba forzar una amistad, y por ende, más me insistía con que Sonic era una especie de salvador o algo así. La verdad es que le intentaba prestar la menor atención posible, ya había entendido por qué los demás lo trataban así. Pero él aún no, y me lo dejó muy claro aquel día. Ese día me empezó a hablar como de costumbre, sobre cómo todos deberíamos de adorar a Sonic, pero de un momento a otro me pasó un archivo .rar, me pidió que lo descargara para que le entendiera. Yo no estaba tan seguro, pero pensé, es solo un niño raro, tal vez sea alguna cosa pequeña hecha por él. Y dicho y hecho, ya que al descargarlo y posteriormente al extraerlo, observé aquel logo viejo de Game Maker. Y con una pequeña sonrisa en mi cara decidí abrirlo. Para que poco después apareciera una pantalla de título bastante fea. Era solo la pantalla del primer juego de Sonic en una terrible calidad, seguramente era una captura de pantalla del original.
Presioné la tecla Enter y me llevó a una selección de personajes, en donde estaban Eggman, Knuckles y Tails, aunque abajo de estos ponían otros nombres. En el caso de Eggman ponía de nombre Enrique, abajo de Knuckles ponía Carlos y curiosamente debajo de Tails solo había puntos suspensivos. La verdad es que no entendía lo que podrían significar esos nombres, pero pensé que seguramente eran nombres de amigos suyos. Aunque lo que sí me llamó la atención es que en ningún lado salía la opción de jugar como Sonic. Supongo que podría jugar con él después de jugar con los otros personajes, así que empecé a jugar con Eggman porque era el que me llamaba más la atención. Cuando presioné Enter, me llevo a un nivel que usaba el fondo de Marble Zone, y un suelo en negro, en donde podía manejar sorprendentemente a un Sonic mal recortado, el cual solo podía moverse hacia adelante. Siendo honesto, quería echarme a reír un buen rato, así que sin saber qué esperarme de esta cosa decidí avanzar. Después de un rato de solo ir hacia adelante por un largo camino que parecía que no tenía fin, de la nada apareció un sprite de Eggman igual de mal recortado que el de Sonic. Al acercarme a él, la pantalla se puso en negro y se escuchó un grito bastante genérico. Pero lo curioso es que poco después salió una foto de un señor mayor, lo cual me pareció raro, y eso no era todo, ya que después de darle a Enter, me llevó otra vez a la pantalla donde podía elegir a los personajes. Ahora donde estaba el doctor, estaba la misma foto, y ya no me dejaba elegirlo. Así que solo me quedaban Knuckles y Tails. Suficientemente extrañado para cuestionarme qué pasó, pero lo suficientemente curioso para continuar, elegí a este primero. Y al principio iba casi igual, controlaba a Sonic en un nivel con un fondo rojo y suelo gris. Pero lo curioso es que el sprite de Sonic estaba algo editado para que tuviera unas pupilas rojas. Me pareció raro, pero para este punto todo me lo parecía, así que decidí solo seguir para ver cómo acababa esto. Al poco apareció Knuckles y poco después pasó lo mismo que con el doctor, otra vez la pantalla en negro acompañado de otro grito, y al igual que la última vez, apareció una foto, esta vez de un chico joven con pelo largo, y la cual apareció en la pantalla de selección de personajes. Para este punto la curiosidad se volvía más fuerte. Por mi cabeza solo pasaba una simple pregunta. ¿Quiénes eran estas personas? Entonces, antes de ir con Tails, les tomé una captura a ambos y busqué el origen de estos en internet. Y no me lo podía creer. Ambas imágenes venían de dos páginas de Facebook, donde tenían un conmemorativo debido a que fallecieron. Me parecía de mal gusto, pero intenté evadir eso para poder acabar con todo este asunto. Elegí la casilla donde estaba Tails y al poco aparecí en un lugar con un suelo de Ángel Island y con un fondo lleno de fuego. Aún seguía manejando a Sonic, pero aparte de tener las pupilas en rojo, tenía los ojos de color negro por alguna razón. Ya no me importaba, solo quería acabar con esta basura. Así que no le presté atención y seguí. Al igual que las anteriores ocasiones, fui hacia adelante. Así estuve un rato hasta que vi delante mía a Tails volando. Yo intentaba alcanzarlo, pero no podía moverme más rápido. Por suerte de a poco se iba acercando a mí, pero justo en ese mismo momento en el fondo empezó a sonar una canción muy molesta y estresante, que solo hacía que intentara alcanzar a Tails más rápido para acabar con esto. Por suerte apareció una pared enfrente nuestra, así frenando a Tails, y dándome por fin la oportunidad para que lo pudiera atrapar. Lo cual hice sin tiempo para reaccionar, y haciendo que una vez más la pantalla se pusiera en negro, acompañado de otro grito. Pero después de que acabara y cuando pensaba que iba a salir otra foto de alguna persona desconocida, salió algo que no me esperaba y que me hizo sentir un escalofrío del pánico. Se abrió una ventana en negro, con los datos de mi computadora. Sin pensarlo dos veces, cerré el juego antes de que pasara algo más, y fui furioso y asustado a confrontar al chico ese. Sin embargo, me había bloqueado, sin antes dejarme algunos últimos mensajes diciendo que Sonic es Dios y que tuviera cuidado. Si seguía así, iba a acabar como los otros dos.
Pensando en qué pudo pasarles a esas dos personas, y con una gran sensación de impotencia a la par de mi miedo, le avisé a la administración del servidor, los cuales al poco rato lo banearon, y uno de los administradores me dijo que tal vez ese estúpido juego solo abrió un CMD con los datos de mi computadora. Después fui a denunciar su DeviantArt, y al parecer no fui el único, porque a las semanas ya le habían borrado su cuenta. El pensar que nada malo realmente me había pasado me relajó bastante. Pero, sé que él está ahí, sonará paranoico, pero tengo el miedo de que algún día aparezca y me ocurra algo, no creo que ese día llegue pronto, y sí, suena muy absurdo para que pase, pero, el pensamiento no me deja tranquilo. Publico este post para avisar a más gente sobre este usuario y de su terrible estado mental. Tengan mucho cuidado.